Ok, muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero empezar agradeciendo su presencia este, para la presentación de este protocolo de investigación, el cual pues se refiere a un tema que para algunos de nosotros sí es bastante conocido, para otros no tanto, pero que representa mucho de de lo que es y significa los patrones de crianza. Eh, Voy a presentar mi protocolo de investigación, el cual principalmente se centra en analizar cómo la forma en que los adolescentes perciben su crianza y se relaciona con conductas de transgresión o rebeldía en su entorno social y escolar en la ciudad de Mérida. Específicamente, en el caso escogimos hacer que los patrones de crianza percibidos y su relación con las conductas antisociales, específicamente en el tercer grado de secundaria de una escuela pública de Mérida, Yucatán, ¿vale? En la adolescencia es una etapa de grandes cambios, donde la familia juega un rol sumamente central como el primer espacio de socialización. Cuando en el hogar se emiten prácticas con poca supervisión, vínculos afectivos débiles o disciplina inconsistente, se puede generar conductas problemáticas. Por lo tanto, nuestra pregunta central es, ¿de qué manera los patrones de crianza percibidos para adolescentes de 14 a 15 años que cursan el tercer grado en una secundaria pública en Mérida, Yucatán, se relacionan con la presencia de conductas antisociales en su entorno escolar y social? En este estudio hay que tomar en cuenta que no busca culpar de ninguna manera al individuo, sino comprender el fenómeno desde su raíz. Socialmente, nos permite entender factores tempranos que impactan la convivencia institucionalmente. Aporta al campo de las políticas públicas y la prevención social, alineándose a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y éticamente, nos reta a aplicar protocolos estrictos al trabajar con una población vulnerable como son los menores de edad. Nuestro objetivo general es analizar la relación entre los patrones de crianza percibidos y las conductas antisociales, perdón, en esta población específica. Para lograrlo, los objetivos específicos buscan, primero, identificar dichos patrones. Segundo, describir qué conductas antisociales presentan. Tercero, examinar la asociación entre ambas variables y finalmente interpretar estos hallazgos para orientar estrategias de prevención escolar y política pública. Algo que eh, precisamente gran parte de los asistentes en esta reunión pues nos pueden dar perfectamente, ¿no? El doctor Urbina, el doctor Jorge, que ustedes trabajan con muchachos de secundaria todos los días, que pueden ver y percibir todos los días esas situaciones. Y bueno, alguien que acaba de terminar la parte escolar, pero que pues la tiene más cercana a nosotros, que es mi hijo Ricardo, y que precisamente él nos puede en un momento dado entender o comprender qué tanto estos objetivos que se están planteando pueden ser válidos, pueden funcionar y sobre todo en qué nos ayuda a nosotros como sociedad, como institución, como gobierno, este, y,
y en general, ¿sí? Tenemos que partir de una premisa. A ver, permítame. Tenemos que partir de una premisa donde consideramos que existe una relación significativa entre ambas dimensiones. Nuestra hipótesis específica de trabajo dicta que aquellos adolescentes que perciben estilos de crianza con menor comunicación, menor supervisión y una disciplina más inconsistente tendrán a presentar una mayor frecuencia de conductas antisociales y de dimensiones, que al final de cuentas, en este cruce que estamos haciendo, vamos a encontrar que los patrones de crianza más fuertes nos llevan, ok, muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero empezar agradeciendo su presencia. Este, para la presentación de este protocolo de investigación, el cual pues se refiere a un tema que para algunos de nosotros sí es bastante conocido, para otros no tanto, pero que representa mucho de lo que, de lo que es y significa los patrones de crianza. Voy a presentar mi protocolo de investigación, el cual principalmente se centra en analizar cómo la forma en que los adolescentes perciben su crianza y se relaciona con conductas de transgresión o rebeldía en su entorno social y escolar en la ciudad de Mérida. Específicamente, en el caso escogimos hacer que los patrones de crianza percibidos y su relación con las conductas antisociales, específicamente en el tercer grado de secundaria de una escuela pública de Mérida, Yucatán, ¿vale? En la adolescencia es una etapa de grandes cambios, donde la familia juega un rol sumamente central como el primer espacio de socialización. Cuando en el hogar se emiten prácticas con poca supervisión, vínculos afectivos débiles o disciplina inconsistente, se puede generar conductas problemáticas. Por lo tanto, nuestra pregunta central es, ¿de qué manera los patrones de crianza percibidos para adolescentes de 14 a 15 años que cursan el tercer grado en una secundaria pública en Mérida, Yucatán, se relacionan con la presencia de conductas antisociales en su entorno escolar y social? En este estudio hay que tomar en cuenta que no busca culpar de ninguna manera al individuo, sino comprender el fenómeno desde su raíz. Socialmente nos permite entender factores tempranos que impactan la convivencia. Institucionalmente, aporta al campo de las políticas públicas y la prevención social, alineándose a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y éticamente, nos reta a aplicar protocolos estrictos al trabajar con una población vulnerable como son los menores de edad. Nuestro objetivo general es analizar la relación entre los patrones de crianza percibidos y las conductas antisociales, perdón, en esta población específica. Para lograrlo, los objetivos específicos buscan, primero, identificar dichos patrones. Segundo, describir qué conductas antisociales presentan. Tercero, examinar la asociación entre ambas variables y finalmente interpretar
estos hallazgos para orientar estrategias de prevención escolar y política pública. Algo que precisamente gran parte de los asistentes en esta reunión pues nos pueden dar perfectamente, ¿no? El doctor Urbina, el doctor Jorge, que ustedes trabajan con muchachos de secundaria todos los días, que pueden ver y percibir todos los días esas situaciones. Y bueno, alguien que acaba de terminar la parte escolar, pero que pues la tiene más cercana a nosotros, que es mi hijo Ricardo, y que precisamente él nos puede en un momento dado entender o comprender qué tanto estos objetivos que se están planteando pueden ser válidos, pueden funcionar y sobre todo en qué nos ayuda a nosotros como sociedad, como institución, como gobierno, y en general, ¿sí? Tenemos que partir de una premisa. A ver, permítame. Tenemos que partir de una premisa donde consideramos que existe una relación significativa entre ambas dimensiones. Nuestra hipótesis específica de trabajo dicta que aquellos adolescentes que perciben estilos de crianza con menor comunicación, menor supervisión y una disciplina más inconsistente tendrán a presentar una mayor frecuencia de conductas antisociales. Por otro lado, tenemos también, presentamos un panel de variables y de dimensiones que al final de cuentas, en este cruce que estamos haciendo, vamos a encontrar que los patrones de crianza más fuertes nos llevan a una reducción en las conductas antisociales. Al menos se ha podido demostrar, se ha podido comprobar que sí tienen una relación directa ambas, ¿sí? Por otro lado, vamos a hablar, a ver, ¿los tengo? Perdón. Me ando, me ando perdiendo. Esta es la parte de la hipótesis que les comentaba, que existe una relación significativa entre la crianza percibida y el comportamiento. ¿Qué tenemos? Que si hay una menor comunicación y hay una menor supervisión e incluso una aceptación de una disciplina inconsistente, es muy factible, es muy probable que se generen una mayor cantidad de conductas antisociales. La percepción del adolescente sobre la autoridad familiar actúa como catalizador en su comportamiento. Y bueno, esto lo vamos a estar viviendo en cada uno de los casos, en cada una de las situaciones en donde precisamente la idea es cuál, que podamos comprender y entender cómo hacemos funcionar esto. A ver, permítame. A ver, nos queda algún invitado. Permítame un segundito, por favor. Perfecto. Les decía, dentro del macro y el microentorno que tenemos en Yucatán, la secundaria tiene una cobertura neta del 85.9%, ¿sí? Con un espacio crítico donde convergen las exigencias académicas y la convivencia grupal. Por otro lado, los adolescentes que tenemos como micro, como el sujeto de 14 a 15 años, se encuentran en una etapa de alta sensibilidad para negociar la identidad y la autoridad. ¿Quién mejor que ustedes, que el día de hoy, que precisamente trabajan con jóvenes, trabajan con estudiantes entre 14 y 15 años, ven todos los días situaciones diferentes, ven situaciones que están en los muchachos en una lucha de explosión de hormonas donde todos los días están luchando cada día más con sus papás, con diferentes escenarios. Hoy más que nunca, incluso, vamos a decirlo como tal, incluso el crimen organizado de pronto los invita a afiliarse, a jalarlo a sus filas y se vuelve más difícil, ¿no?
que ellos puedan realmente rechazar esas situaciones, que ellos realmente puedan luchar contra esos escenarios si no tienen unos patrones de crianza verdaderamente fuertes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la familia no opera en el vacío, ¿sí? No se trata, y eso sí seamos muy claros, eh, no se trata de una educación a golpes, no se trata de una educación exageradamente rígida, no, se trata de tener comunicación con sus hijos. Se trata de que precisamente ellos puedan escuchar, entender las razones de muchas de las cosas, pero que sepan que existe una autoridad, ¿sí? Y que esa autoridad es que precisamente hace que los defiende, que los protege, y que apegarse a esas situaciones hace que las cosas funcionen. Hay que tomar en cuenta que la crianza como tal es un asunto estrictamente privado, individual. Nadie les va a enseñar a nadie cómo educar a sus hijos. Les pueden dar una guía, les pueden dar una forma, pero sin embargo las personas son las únicas, las familias, las que adoptarán cuál es el mejor método, cuál es la mejor forma de aplicar precisamente esos patrones de crianza. Pero bueno, aquí, ¿qué hicimos? Arrancamos a partir de un objetivo general, que era analizar la relación entre los patrones de crianza y las conductas, y eso nos fue llevando a qué? A una escalerita donde identificamos los patrones de crianza percibidos, donde describimos la frecuencia de este tipo de conductas, donde examinamos la asociación estadística entre ambas e interpretamos los hallazgos para diseñar acciones de prevención social y políticas públicas. Al final de cuentas, esta brújula nos va llevando a un camino que nos va entendiendo, número uno, cuáles son las causas, cuáles son la asociación que existe entre estos puntos y cuál es la interpretación de todo lo que hemos revisado. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que tenemos entre el marco teórico de todo esto, uno de ellos es la teoría ecológica del desarrollo humano, de Bronfenbrenner, donde dice que la conducta no es un fallo individual, aislado. O sea, no es una sola cosa, es el resultado de varias cosas que se van juntando y que nos llevan a una forma de conducta, que es básicamente la familia, la escuela y la comunidad. Hay que tomar en cuenta en ese sentido que la experiencia escolar retroalimenta al hogar. Muchas veces se comete el error de que les decimos al que los padres llevan a la escuela a sus hijos y dicen, es bronca de ustedes. No, al final de cuentas aquí se trata de que ambas partes ciertamente tienen una responsabilidad, pero también nos llevan a todos a qué, a realmente a todo un comportamiento, a todo un refortalecimiento de las conductas de las personas. Hay que entender, uno, cómo el joven interpreta la autoridad y dos, cómo moldea esto directamente su reacción ante las normas que les pongan. ¿Vale? Eh, ¿Qué sucede en el caso del estudio que se presentó? Es un enfoque cuantitativo, una medición estructurada de percepciones, correlacional y diagnóstico, en un diseño de investigación no experimental y un diseño transversal, ¿sí? Fotografía de un momento específico de la población. ¿Cuál es nuestro universo específico de esta investigación? Jóvenes de 14 a 15 años, ¿sí? Estudiantes de tercer año de secundaria y en una secundaria de la ciudad de Mérida. ¿Por qué escogimos eso? Porque consideramos que era el modelo o la forma que más nos debía de un momento dado poder demostrar nuestra hipótesis y qué tanto era viable esto. Hay que tomar en cuenta que tenemos que por la edad de los jóvenes que vamos a investigar, sí existen ciertas reglas que hay que cumplir. Entre ellas, tenemos que tener una aprobación directa de los padres, de los tutores, ¿sí? Para que podamos, ¿por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de menores de edad, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado estamos hablando además de que no estamos midiendo
una situación simple. Estamos hablando de conductas antisociales y que ¿qué fuimos midiendo? Básicamente, qué tanto se sienten ellos identificados con su entorno, qué tanto en un momento dado ellos sentían que desde niños tenían problemas con esto, qué tanto se identifican con sus padres, qué tanto respetan a la autoridad. Estuvimos haciendo una serie de mediciones que precisamente nos lleva a nosotros a comprobar que es realmente cierto. Tenemos forzosamente que cuidar los padrones de crianza, tenemos que ayudar a los padres. No existe una escuela para padres, pero tenemos que ayudar a los padres a qué, a que puedan tomar mejores decisiones y que vayan tomando un poquito el hilito de cómo tratar de tener una mejor relación con sus hijos, pero sobre todo una relación de comunicación, una relación donde realmente les pueda reforzar la confianza, pero al mismo tiempo ellos estén muy seguros sobre la autoridad, ¿va? Eh, Aquí hicimos una justificación acerca de cómo llevar de la casa este asunto a un asunto de política de Estado. Hay que tomar en cuenta que este entorno familiar, esta convivencia escolar y esta administración pública nos va a llevar a una prevención social de la violencia. Uno de los grandes problemas que seguimos pasando como país es cuál, que estamos reaccionando ante el problema, ¿sí? O sea, tenemos jóvenes que ya los queremos controlar cuando debimos haberlo hecho desde antes, ¿sí? Existe una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes donde se señala perfectamente que el Estado está obligado a ¿qué? A impulsar entornos protectores, a impulsar todo aquel escenario que proteja a los niños, niñas y adolescentes de la violencia, ¿sí? Y que los pueda invitar y los pueda llevar a los mejores entornos posibles. El comportamiento oposicionista, perdón, no rebasa solo a los padres, rebasa a las instituciones públicas. Todos consideramos o piensan que, bueno, este es un problema pequeñito, esta es una situación pequeña y esto tarde que temprano se va a solucionar. No, si no lo trabajamos desde casa, nunca se va a lograr. Que hicimos una planeación de todo este asunto, donde preparamos, ajustamos el marco metodológico, gestionamos los permisos institucionales, revisión por expertos y pruebas piloto por el instrumento. Hicimos el trabajo de campo donde se hacía la recolección de información y la captura de los ordenamientos de datos para finalmente hacer una sesión pública con información precisa que nos permita, que le permita tejer redes de apoyo. Y esa es la frase más importante de todo esto, redes de apoyo, porque ahí es donde la crianza es vulnerable. Es parte del trabajo de todos que te tiene que hacer y entre todos podemos lograr que esto funcione. Muchísimas gracias. Y les pido la oportunidad de que pues nos den sus comentarios y que pues hagan las preguntas de rigor correspondiente. Muchísimas gracias, Inga. Gracias. Quedo a sus órdenes. Doctor Rubín, adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Darwin. Para mí es un gusto. Le saludo desde aquí, desde Estados Unidos. Me encuentro en Bakersfield, California, Perfecto. y usted está hasta Yucatán. Pues estamos haciendo precisamente un enlace en vivo. Y para mí, doctor, viendo su presentación, su investigación de campo, con lo cual usted aquí nos presenta este tema llamado patrones de crianza, fíjese que a mí me llama mucho la atención lo que usted hace mención. Su investigación me llena de muchas preguntas, dudas e inquietudes. Primeramente, yo quiero empezar esta cuestión con una pregunta. Yo le pregunto aquí al panel, ¿hay algún libro
que nos hable precisamente de la crianza hacia los hijos? Esa es mi pregunta. ¿Hay algún método? ¿Hay algún manual No, que nos hable precisamente de las actitudes, de los comportamientos que nosotros como padres podemos utilizar para poder criar, para poder educar y para poder socializar con los hijos? Para que estos a su vez puedan hacer lo propio en su entorno. ¿Lo hay? existen pequeños trabajos, existen manuales donde definen precisamente eso. Uno de los autores que se mencionaron es precisamente, ya te digo el nombre, porque de pronto está medio raro, tan raro el apellido que de pronto sí, está difícil medio aprendérmelo. Era, ay, ¿qué te digo? Se llama, ah, Bronfenbrenner. ¿Qué sucede? Todos han tratado de encontrar la moda, perdón, la línea para ver cómo ayudar, cómo enseñar, de qué manera ayudar, para que finalmente un hijo pueda desarrollar distintos temas, distintas formas, distintas que hacen su conducta. Y esto todo trate de influir de una manera positiva. Y esa influencia puede llevar al joven a que tenga una forma distinta de ser, positiva, ¿cómo se llama? Sin enfrentamientos a la autoridad, todo eso. Al final de la historia, han sido muchos autores, muchos de ellos, muchos psicólogos de distintos tipos, que intentan encontrarle la respuesta a la duda que acaba de hacer, doctor Urbina. O sea, ¿dónde está la mejor manera de enseñar a nuestros hijos? La mejor manera es ¿cuál? La que te van enseñando. Alguien te dirá teológicamente o, o vía religión que en la Biblia te pueden decir muchos de los valores y muchas de las cosas. Yo que pienso, que esta suma de distintos autores, cada uno de ellos nos va a dar una pequeña piedrita, una pequeña que nos construye precisamente el muro que protege a nuestros jóvenes. Que no solo un autor tiene todas las respuestas, pero que la suma de ellos, al final de cuentas, puede hacernos funcionar como sociedad. ¿Sí? Me gustaría incluso después compartirte personalmente varios de los autores que encontramos precisamente en esta investigación, que formaron parte del marco teórico, pero que al final de cuentas, cada uno de ellos en sus distintos momentos, porque estoy hablando de estudios del 86, estudios del 95, estudios del 2004, o sea, no uno que hable del 2026, y debe de haberlos, precisamente. Es cuanto, doctor. Muchísimas gracias. Fíjese que esto me lleva precisamente a algunas anotaciones que hice aquí, ¿verdad? Donde precisamente los teóricos, los humanistas y los psicólogos de los que usted nos habla, precisamente han dividido patrones de crianza en cuatro principales estilos. Uno de ellos es el democrático. Este estilo democrático suele ser efectivo y firme, donde el padre y madre se van a centrar en la educación precisamente del hijo o hija. Existe otro estilo que es el autoritario, donde es rígido y exigente. Y vemos precisamente cómo aquí hijos e hijas pierden a veces la confianza en sí mismos. Ahorita lo puedo yo definir un poco mejor.
Existe otro estilo de aprendizaje que es, perdón, otro estilo de crianza que es el permisivo. Este estilo puede ser indulgente y sin límites. Vemos hoy en día en las aulas, ¿verdad? Que efectivamente un servidor es docente en una secundaria y veo precisamente cómo a veces se pierde el respeto a una persona adulta. Ya no vamos a hablar del profesor o la profesora, ¿sí? Vamos a hablar de la persona adulta. Y por último, otro estilo es el negligente, el desapegado, desapegada. El estudiante que navega de barquito y que sabe, por medio de los padres de familia, que el sistema educativo a nivel nacional, ¿verdad? Mientras esté inscrito el estudiante en el sistema, por default va a pasar. Fíjense qué tristeza. ¿Sí? Esto hago mención por el macro y microentorno del que usted nos hablaba, doctor Darwin. ¿Sí? Ya lo mencionó usted precisamente también en su hipótesis central. ¿Sí? Pero no me quiero extender para darle la oportunidad a los otros panelistas aquí presentes, pero quiero concluir con esto. Tenemos que hacer una autorreflexión. Tenemos que tener un equilibrio entre el afecto y la estructura precisamente de estos patrones de crianza. El ajuste que hagamos de estos patrones de crianza según la edad del niño, como nos van a manejar diferentes estadistas, diferentes humanistas, psicólogos, pedagogos y expertos en la materia, ¿sí? Van a ser la fórmula, van a ser la clave para mejorar una crianza efectiva. Y para eso yo le voy a mencionar que debe de haber, o es tripartita, escuela, padre de familia y el mismo individuo, ¿sí? Haciendo esa triangulación perfecta como base sólida, podemos consolidar un patrón de crianza efectivo, donde no se diga, es que ya se perdieron los valores. No, de ninguna manera, señores, los valores no se han perdido. Lo que se ha perdido precisamente es esa crianza, ese patrón precisamente del que se ha desviado un poquito. Quiero decirle que a mí me gustó mucho su presentación, su marco teórico que hace mención, y donde nos identifica usted los patrones de crianza, donde nos habla usted de manera general de los mitos y las realidades, ¿sí? Nos habla usted de conductas antisociales, que si no manejamos una adecuada, un equilibrio en patrón de crianza, puede llevar precisamente a esa conducta antisocial, ¿sí? Y lo vemos hoy en las noticias. ¿Cuántos jovencitos, niños, ¿sí? Hoy en día han tomado un camino libre en lugar de irse por la vía larga, ¿no? Por la vía que es la de la educación. Y pues me encantó mucho su brújula, donde nos hace precisamente usted mención de estos estilos de crianza. Yo le agradezco la oportunidad y el uso de la voz, doctor Darwin, que me permite usted y me haya invitado a esta su conferencia. Muchísimas gracias y yo deseo de todo corazón que esta postulación que usted hace, pues vaya más allá de una conferencia entre 4 o 5 escuchas, sino que se pueda compartir a una población mucho mayor. Y qué mejor, empezando desde las escuelas, para que haya un sentido más humano, una concientización y reflexión, para que los padres de familia vean que también nosotros, los adultos, estamos preocupados, muy preocupados por una educación de calidad, pero más que educación de calidad, estamos reflexionando para que el patrón de crianza sea efectivo y que no digamos qué México le vamos a dejar a nuestros hijos.
mejor digamos, qué hijos le vamos a dejar a nuestro amado y querido México. Es cuanto. Gracias, doctor. Muy gracias por tu participación y por todo. Ahora sí que, como siempre, hermano, o sea, conozca la calle, sobre todo, Benítez, conoces mucho de este tema, que es la parte muy importante, ¿no? Doctor Jorge. Sí, buenas noches, doctores. Y en especial, pues, el doctor Darwin por haberme invitado a ser parte de este foro. Lo digo de esta manera. Pues, felicitarlo, doctor Darwin, por este tema que es muy importante. Incluso, bueno, como ya lo mencionó, pues yo también soy maestro de secundaria. Ya tengo como 18 años trabajando en secundaria. Y a veces me pongo a pensar qué ir a hacer, no sé, 10 años más. ¿Por qué? Porque si en ocasiones me pongo a valorar o a medir el tiempo de cuando yo inicié a la fecha, el patrón de crianza, si antes había y se manejaba mucho que desde el hogar se aprendían los valores. Ahorita definitivamente podemos decir que es poco, es nulo lo que hay. A lo mejor no como justificación, pero la tecnología, pues ya sea con los jóvenes o como uno de adulto, pues nos ha quitado tiempo de estar con ellos o ellos con nosotros por la comodidad. Eh, la tecnología los ha estado educando. Algo que comentaste, doctor Darwin, una frase que dice impulsar entornos protectores. Siempre, como lo comento, yo siento que los patrones de crianza no nada más deben de ser de la familia, ya lo comentó también el doctor Carlos, ¿sí? Ahí hay más partes y yo siempre digo, el patrón de crianza debe de venir desde las instituciones, ¿sí? Desde el gobierno principalmente, ¿sí? Debe de recaer, claro, con la familia, ¿sí? Y en todas las instituciones. Y en este caso, pues, en lo que estamos nosotros, que es la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y igual las privadas. O sea, siento que ese cambio debe de venir desde arriba, ¿sí? Porque a como estamos ahorita en estos tiempos, es imposible que de tanto cosas negativas que hay, es mucho trabajo que el padre tenga un patrón de crianza realmente positivo en su hogar, porque está todo lo de afuera, toda la delincuencia, los jóvenes que se andan prostituyendo, drogándose. O sea, es por eso, porque no está un patrón de crianza, ¿sí? No está la familia con ellos. Y en ocasiones está la familia, pero el gobierno, las instituciones, ¿qué están haciendo? ¿Sí? Comentaban que no hay quizás un manual para decir cómo educar a nuestros hijos, ¿sí? Pudiera haberlo, no como manual a lo mejor, pero como algo, tipo sugerencias, qué hacer cuando tu hijo está triste, qué hacer cuando tu hijo se encierra, cuando ves que tu hijo es antisocial, cuando tu hijo es rebelde. O sea, se puede hacer mucho, con equipos, ya mencionaban psicólogos, pedagogos, o sea, se puede hacer mucho, ¿sí? Y hay países que sinceramente, pues desde arriba y se ve un cambio en el gobierno, son unas personas donde es lo muy mencionado, dejas un periódico y no te lo van a robar, o sea, ahí va a estar, ¿por qué? Porque el patrón de crianza no nada más recae en la escuela, no nada más recae con la familia, ¿sí? Sino recae prácticamente en todo. Viene desde arriba, pero recae en todo. Todo tiene su responsabilidad, ¿sí? Desde casita, desde la escuela. Entonces,
pues felicitarte nuevamente por ese tema que siento que se ha tomado muy a la ligera en la sociedad, pero es algo que está desglosando en lo que estamos ahorita. Y si así continuamos y no se hace algo, no hay algunas reformas, pues ¿dónde vamos a parar? ¿Sí? Hay países que se han rescatado de todo eso, prohíben cosas. Aquí en México, pues podemos mencionar que se prohibieron en algunos estados las músicas que hacen alusión al narcotráfico. Entonces, pues por algo se inicia, ¿verdad? Pero sí necesita aquí trabajar de arriba para abajo, de abajo para arriba, del medio para el centro, ¿sí? Entonces, pues felicitarte por ese trabajo, y de la misma forma, pues espero que este video pues lo vean más personas y hagamos conciencia de lo que queremos para nuestros hijos, para la sociedad, para México, ¿sí? Gracias. Mil gracias, doctor, mil gracias. De verdad te agradezco mucho tus comentarios, son absolutamente acertados, ¿sí? Este es un trabajo de todos, es un trabajo que no le podemos dejar toda la familia, no le podemos dejar toda la escuela, no le podemos dejar todo a la sociedad, no le podemos dejar todo al Estado. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto donde pueden establecerse políticas públicas tratando de mejorar alguna situación. Sin embargo, creo que el gran problema que tiene México, el gran problema que tiene nuestro país, independientemente de cualquier cosa, Jorge, es un problema cultural. Es un problema cultural donde tú diste el ejemplo más simple de todos, simple y aplicable. ¿De qué manera alguien en México, si tiene la opción de agarrar 10 periódicos en lugar de uno, se agarra los 10? ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos una parte de cultura gandayesca que eso es lo que no funciona. Existen los valores, por supuesto, y coincido con el doctor Urbina, y esa es la parte importante. Y voy a darte un ejemplo, aguas, no estoy siendo en ningún momento, intento ni pretendo ser la maravilla del mundo, nada, porque les parece que ellos van a hablar hasta peor que yo, pero aquí tienes a dos ejemplos, Alejandra, Ricardo, abogados ambos. A ninguno de los dos les dije que siguiera la carrera, yo soy, lo que no quería era competencia, pero los dos son abogados. Me siento sumamente orgulloso de cada uno de ellos, me siento sumamente orgulloso, e intenté, por mi parte, tratar de dar los mejores patrones de crianza. Creo que eso intenta hacer cada padre, doctor Pina, tú, todos queremos intentar lo mejor, darle lo mejor a nuestros hijos. En ocasiones no nos sale, en ocasiones tal vez no estamos entendiendo muchos de los factores y no nos ponemos en los zapatos de ellos y hacemos difícil la comunicación. Sin embargo, yo creo que es el entorno en total, y sí coincido con la teoría conductual que señale la teoría ecológica, que la conducta de la persona la conforman todo, o sea, la conforma unos patrones de crianza bien dados, pero también qué tanto en un momento dado es reforzado con la sociedad, qué tanto es reforzado con su entorno, qué tanto es reforzado por su escuela. ¿Y cómo puede lograr un joven eso? Muchas veces, vamos a llamarlo así, el error mexicano es de pensar, es que si lo pongo en una escuela privada, ahí le van a enseñar mejores cosas. No, en las públicas y en las cuales pueden enseñar ambos muy buenas cosas. El problema es que en la parte pública son tantos que apenas les da el tiempo. Ojalá pudiera reformarse en ese sentido. ¿Para qué? Para tener mejores instituciones más reforzadas y que el maestro no esté tratando de hacer un trabajo sobre 40. ¿Por qué? Porque además la parte bella y hermosa que siguen siendo humanos los maestros, siguen siendo humanos, siguen tratando, siguen sintiendo cuando un alumno lo pueden rescatar o no lo pueden rescatar. Y lo intentas, estoy seguro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Obviamente en una escuela privada no es lo mismo trabajar
con 40 alumnos y 5 salones o 6 salones, contra trabajar contra 20. Obviamente tus posibilidades y tus oportunidades son mayores. Y si esos 20 además están supervisados y vigilados por 2 o 3 formas diferentes, hacen que el joven se esfuerce. Yo estoy seguro de algo. Escuelas privadas y escuelas públicas, ambas buscan lo mismo, buscan llegar a un resultado y llevar a los jóvenes a una educación que hoy, bajo el escenario y las políticas que se han establecido, lamentablemente no nos ayuda. El que forces o obligas a una escuela a pasar a un estudiante, aunque no sepa nada, yo considero que no les estamos ayudando. Y si además, y lo voy a decir como un factor que tal vez no consideró el doctor Urbina, además les pagamos, les damos una beca por estar ahí. Entonces, les estamos pagando por no hacer nada, por no esforzarse. Y entonces estamos ratificando y estamos haciendo más fuertes cada día más esa conducta. ¿Sí? Me gustaría mucho su opinión, Ricardo. ¿Qué dices, hijo? ¿Qué piensas de todas estas que estamos platicando? Fue un tema bastante interesante y que de hecho tiene bastante revuelo hoy en día. Pues principalmente por la parte de, bueno, contemplando que hay mucho que ver con las redes sociales y todo lo que uno puede ver en línea. Porque ya de entrada, ahí ya podemos ver pues directamente los valores en los que cada persona pues crece, la violencia que de alguna u otra forma está presente en todos. O sea, la violencia en qué sentido, porque eso es un factor muy importante, que es en cuanto a... Hay todo tipo de violencia que al final eso termina formando a las personas. Tanto la violencia física como la emocional, como la psicológica o la económica, y que de alguna u otra forma son cosas que igual terminan afectando a los jóvenes. Ese es un lado pues muy importante, así como pues si bien los valores no es que necesariamente se queden atrás, sino que también hay que contemplar que de alguna u otra forma la sociedad evoluciona y hay valores que actualmente pues ya ni siquiera deberían ser pues todavía pues, continuados, si esa es la palabra correcta. O sea, como antes familias que llegaban a discriminar a sus hijos o directamente separarlos por ser diferentes, por cuestiones ideológicas, por orientaciones, ya sean por cuestiones políticas, por en dado caso que sus hijos sean homosexuales o quisieran practicar alguna religión diferente, directamente se les castigaba así. Entonces, creo que es una parte muy importante que tocar, que es la de, pues, la evolución en cuanto a la sociedad. Así que, pues, mi pregunta viene siendo, ¿tú consideras que la evolución, digo, la sociedad debe evolucionar en cuanto a eso, para adaptarse a los jóvenes y a los nuevos valores? Sí, definitivamente sí, Edgar. O sea, definitivamente es importante la evolución. La evolución es parte de nuestro crecimiento como especie. Pero aguas, una evolución sin una guía, una evolución sin un saber hacia dónde, nos empieza a llevar aparte de los problemas que hoy tenemos. ¿A qué me refiero? En el 2011, hace 14 años, se hizo una reforma a la Constitución donde se cambiaron desde el sistema penal hasta la misma forma como veía la Constitución, de una Constitución garantista a una Constitución apegada a los derechos humanos. Y de pronto abrimos demasiado la llave, nos fuimos de la A a la Z. Y en parte del gran problema es que de esa A a la Z llegamos a perder mucho de lo que se estaba haciendo bien. Un error que pasan con los políticos muchas veces, Edgardo, es cuál. Que el político dice, todo lo que hizo mis anteriores está mal, hay que borrarlo, hay que empezar de cero. No, no es cierto. Muchas de las cosas se han hecho bien, muchas de las cosas funcionan, muchas de las cosas deben de ser mantenidas, y hay otras que, como bien mencionaste, y dijiste
Un ejemplo que me parece perfecto. La discriminación no debe de caber en ninguna de las formas, ¿sí? Es necesario poder avanzar en ese sentido, es necesario poder crecer como sociedad, pero sobre todo y principalmente aguas, como se llama, darnos la oportunidad como sociedad de que las cosas se respeten, sean mejores, pero no irnos de la libertad a un libertinaje malentendido. Hoy podemos escuchar noticias distintas que nos pueden sorprender. Por ejemplo, un señor que detuvo a una persona de la comunidad porque esta persona pensaba entrar al baño de mujeres y habían entrado su esposa y su hija. Y él les dijo, no me siento cómodo con que tú entres, ¿sí? Entonces, son situaciones que, por un lado, nos pueden llevar al conflicto, nos pueden llevar al choque, nos pueden ver a distintas formas de pensar y de ser, pero que como sociedad tenemos que ir reparando, tenemos que poderlo, encontrar el punto medio que nos haga mejorar y que nos haga funcionar, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo en que hay que evolucionar, sí. Estoy de acuerdo contigo en que hay puntos muy importantes de los valores que tal vez sean antivalores, ¿sí? Y que hay puntos donde tenemos que reforzar más. Al final de cuentas, creo que, lo digo creo que de manera genérica, todos los padres desean lo mejor para sus hijos. Todos los padres desean enseñarles a sus hijos los mejores valores posibles. Todos los padres se mueren cuando un hijo se enferma. Todos los padres se preocupan sobre qué les están enseñando a sus hijos. Y sin embargo, lamentablemente al día de hoy, pues seguimos con la pregunta que hizo el doctor Urbina. ¿Existe un método, existe un manual, existe un libro que diga cómo debo enseñar a mi hijo? Pues hay distintos tipos, hay distintas formas de ver la vida por parte de muchísimos psicólogos, pero creo que si juntáramos tantas líneas, de pronto es que estaríamos creando distintos, yo le llamaría distintos Frankensteins, ¿no? ¿Por qué? Porque si le metemos el punto de vista de la religión, más el punto de vista del gobierno, más el punto de vista de los abuelos, más el punto de vista del esto, wow, no sé si lográramos llegar a un punto, ¿no? Ale, ¿tienes algún comentario? Porque sé que de pronto estás malita la garganta y de pronto sí te cuesta un poquito de trabajo, ¿no? No, claro, todo bien. Pues bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Es un gusto ver doctores, estar en una reunión entre doctores. Y pues igual, recapitulando un poco lo que ha mencionado el doctor Urbina, referente a si habrá un manual para padres, me gustaría uno, seguramente sería Sold Out. Pero pues nos queda casi recapitular de cómo crecimos y hacer una nueva versión de nosotros, ¿no? Creo que pues eso, adaptarnos a las nuevas tecnologías, lamentablemente o agraciadamente tal vez, pues hemos llegado a una etapa tecnológica de manera que pues los jóvenes ya utilizan la inteligencia artificial para hacer sus propias tareas. O sea, hemos estado realizando que ellos ya no hay un desgaste, ya no hay un pensamiento analítico como existía antes. Digo, a lo largo de, pues, de los estudios que he tenido, pues antes era de que de verdad te tenías que esforzar por un número, ¿no? Actualmente, digo, me ha tocado, pues, en el trabajo conocer, pues, maestros donde casi les dicen por la dirección, no lo repruebes porque esto es calificación de la escuela, o sea, esto nos califica a nosotros. Y llegamos a un punto donde, pues entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad, no? Y como conclusión, y como pregunta, hablando de lo que es el padrón de la crianza, ¿qué sería más importante, no? El buscar tener buenas costumbres en el joven, digo, hablo a nivel familia, o tal vez mejorar, no sé, buscar el tema de escuela, o sea, ¿cuál sería el punto más importante? Digo, creo que al final los tres son una sumatoria de todo, ¿no? Todo importa, pero ¿cuál debería prevalecer? Digo, ¿cuál debería ir primero, cuál segundo y cuál en último? Esa creo que sería mi pregunta. Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, el punto medio es difícil encontrarlo.
En ocasiones, alguien diría que si fuera una recta numérica, tal vez más hacia la izquierda pudiera ser lo mejor, o tal vez más hacia la derecha, no lo sabemos. Lo, lo, lo gracioso del caso es que si de pronto comparamos, ¿qué tan distintos pueden ser los medios de educación? Estoy hablando tanto de familia como de escuelas. El doctor Jorge, que nos acompaña, él se encuentra en Nayarit. El doctor Urbina, aunque en estos momentos se encuentra en Estados Unidos, él desde ahí está transmitiendo. Él de manera normal se encuentra en Tijuana. Y te puedo decir que, por ejemplo, si lo comparamos con el estilo yucateco, cada lugar tiene sus costumbres, su entorno, su forma de ser. Está presionado o impulsado por todas las características, lo que comentaste, y es totalmente cierto, la tecnología, los avances, el todo. Hemos perdido mucho en el camino del pensamiento analítico. Hemos, lamentablemente, así como estaba conversando hoy en la mañana, el que creó el teléfono y que tuvieras la capacidad y la posibilidad de tener una cámara de video, fuera para algo positivo. La idea era algo positivo. Pero cuando te encuentras con un tipo como el que estuvo en el Cinépolis, que se puso a grabar a todos porque no le regalaban, no le daban una latita, y que al final de cuentas se pone a grabar que me están secuestrando cuando realmente lo estaban arrestando, te das cuenta de, ¿será que para eso hicimos las cámaras de video? No, no creo. Lo perdimos en el camino. Y el que creó la inteligencia artificial era ¿para qué? Para que un Ricardo Ordaz, un Alejandro Ordaz, tuvieran la capacidad de poder resumir en un libro o en un texto lo más rápido posible para poder aprendizar y mejorar su aprendizaje, mejorar los protocolos de negocios, todo. Y hoy se convirtió en lo que bien dices, de pronto perder un pensamiento analítico. Pero ahí entra mucho el paquete completo, o sea, la familia, que yo te estoy viendo a ti, hija, que yo te estoy viendo a ti, hijo, que estás haciendo, y que lo resuelves con mucha actividad. Te decía, de pronto, yo como padre debo de exigirte. Hoy tú lo ves de manera distinta, por cierto, mi hija tiene un bello y hermoso ser que es mi nieto, donde de pronto le piden, haz una pizza. No había forma de cómo hacer la pizza por ChatGPT, porque la tienes que hacer físicamente, la tienes que entregar físicamente. ¿A qué voy? Resulta ser que al menos todavía al día de hoy, en ese nivel, sí existe el trabajo. Y tenemos que esforzar a los jóvenes a que bajo ese patrón de crianza puedan ellos esforzarse y puedan llegar a lo que son. ¿Sí? Esa es parte de, o sea, realmente, ¿qué parte jalarías más de la liga? Pues las tres partes tienen que entrarle, ¿no? Bueno, las tres que comentó el doctor Urbina, es familia, escuela y el mismo individuo, y también hay que sumarle las dos otras, ¿no? Que es la sociedad y el gobierno, que nos tienen que formar todo ese paquete. Al final de la historia, todos somos responsables de los buenos o malos resultados. Todos somos responsables de lo que está pasando. Claro, hay una frase que dice que victorias tienen muchas madres y las derrotas son huérfanas. Cuando algo sale mal, cuando un joven sale mal, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al joven. O peor escenario, le echamos la culpa a la familia. ¿Ve de qué familia viene? No, no es cierto, fue el conjunto. Es importante señalar que al final de cuentas esta investigación, como bien dice, no pretende culpar a nadie, porque finalmente si quisiéramos culpar a nadie nos culpamos todos. Lo que pretende esta investigación es que señalar que son importantes los patrones de crianza que sí inciden de manera directa en las conductas antisociales y que sí debemos de tener políticas públicas para buscar mejorar eso.
que al final de cuentas la suma de todo este paquete no nos va a llevar a que nos salga otro cerebro ni otra oreja, no. Nos va a llevar ¿a qué? A que podamos mejorar como sociedad. Hay ejemplos muy sencillos y que al día de hoy los consideran como, no lo sé, brutales. Japón. Después de 1945, Japón quedó destrozado totalmente y además condenado a pagar N cantidad de millones por lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién es Japón hoy? ¿Qué le pasó a Alemania? Lo mismo, devastada totalmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es hoy Alemania? Bueno, ¿quién es hoy Singapur? Que en estricto sentido los países asiáticos normalmente están señalados como que, como países de alta corrupción, países muy terribles en todos los sentidos. Y hoy algunos de ellos son potencias económicas, y potencias económicas sin tener los recursos naturales que tenemos en México. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente? La cultura. La cultura y qué hacemos con esa cultura, qué hacemos con esos valores. Yo a ustedes les enseñé ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas situaciones, pero los que decidieron qué hacer con esos valores y hacer esas costumbres fueron ustedes. Y bendito Dios, y yo me puedo sentir muy orgulloso de eso, que tomaron las muchísimas buenas decisiones, que como cualquier ser humano tropieza, sí, pero que al final de la historia, en la balanza final, los números son positivos y es de lo que más vale. Jóvenes, son 11:50 p.m. Supuestamente era una grabación de 15 minutos y se fue de 50 minutos, un poquito más. Creo que no importa, agradezco sobre todo y principalmente su presencia, su participación, sus ganas de estar aquí y de corazón a todos, mil gracias. Doctor Urbina, sabes que tienes todo mi cariño, mi hermano. Doctor Jorge, gracias. Ahora yo te debo una tanda, ahora yo te la debo. Ale, Ricardo, mil gracias, hijos. Gracias por participar, gracias por estar aquí. Creo que eso es lo que se siente más bonito. Y dime, Ricardo, ¿qué pasó? No, era la despedida, así como saludar. Ok. Bueno, lo que pasa es que hiciste así como, yipi, ok. Gracias de corazón. Voy a cerrar la grabación. De verdad, gracias. Fue algo sumamente hermoso su participación, las preguntas. Debo decir que el doctor Urbina me puso en jaque, no importa, era parte del paquete. Así estaba pactada la negociación. Y bendito Dios, creo que la parte más importante de la historia es cuando abres los ojos y te das cuenta de qué tan bendecido estás con todo lo que recibes. Gracias de corazón a todos ustedes. Que tengan una excelente noche, ¿sí? Les deseo lo mejor. Carlos, Jorge, Ale, Ricardo, mil gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta luego y muy buenas noches.